So, sean bienvenidos a esta clase de hipnosis conversacional. Si alguna vez te interesó poder convencer a alguien de hacer lo que quieras, si alguna vez te interesó jamás perder un argumento, o si alguna vez tuviste curiosidad de cómo obtener algo a través de alguien, este es el lugar indicado. Lo que te voy a enseñar no es magia, sino son cosas que hacemos habitualmente, cosas que nos pasan día a día, sin embargo no somos conscientes de ellas. Pero una vez que nos damos cuenta, podemos utilizarlas a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que saber sobre hipnosis conversacional? Lo voy a poner todo en esta pantalla para que puedan verlo. ¿Ok? Vamos a usar Paint, sin embargo, les va a ayudar mucho. ¿Se bien se escucha? Espero que sí se escuche. No hay mucha gente en línea, así que las personas que estén en línea van a tener la gran oportunidad de utilizar esto siempre que quieran, cuando quieran, donde quieran. Hola Mel, ¿cómo estás? Entonces, nosotros cuando hablamos con personas, siempre existe la conversación, ¿no? Hay una parte de nuestro consciente, más bien conscientemente, lo que hacemos en la conversación siempre es prestarle atención a lo que es el significado de lo que nos están diciendo, ¿vale? Inconscientemente le prestamos atención a muchas otras cosas. Espero que el perro no haga mucha molestia. Inconscientemente siempre prestamos atención a lo que es la estructura, a lo que es el contexto y a lo que es la historia. ¿A qué me refiero con estructura? Muchas veces cuando estamos hablando con alguien, más bien la mayoría del tiempo, si no es que todo el tiempo, el lenguaje viene de un lugar muy profundo en nuestro ser. Para esto vamos a hablar de la teoría de los tres cerebros acerca de nuestra comunicación, ¿vale? Esto nos dice que tenemos un cerebrito chiquito, vamos a dibujarlo así, es un cacahuatito, está aquí, ¿vale? Y después del cerebro tenemos otro aún más grande, que es el sistema límbico. Este chiquito de acá abajo que ya no se ve es el cerebro racional. Y el más grande de todos, déjalos dibujo al revés. Este es el paleocórtex, este es el sistema límbico y este es el reptiliano, el más chiquito, el más petit. El más pequeño es el reptiliano. Ahora, ¿cómo podemos utilizar? ¿Cómo esto tiene que ver con el lenguaje? Bueno, hay palabras que llegan al cerebro reptiliano, hay palabras que llegan al sistema límbico y hay palabras que llegan al neocórtex. ¿Qué es cada una de estas? El neocórtex es una parte de nuestro cerebro que es la más reciente, de hecho. ¿Escuchan a los perritos? ¿No es molesto? Por favor, confirmen en el chat. F en el chat por los perritos. Si no, voy a cerrar la ventana, espero. Hola Edwin, bienvenido. Entonces, les decía, el neocórtex es nuestra más nueva capa del cerebro, por eso se llama neocórtex, porque es la capa última, es la capa que
Es la mente crítica, es la capa que interpreta, es la capa que piensa y que da como justificación a las cosas. ¿Justificación a qué? Ahorita les explico. Después tenemos lo que se llama el sistema límbico. Sistema límbico. Este lo que hace es emociones. Es el cerebro emocional, así le llaman muchos. Y pues más al centro tenemos el paleocórtex. Digo, sí, el paleocórtex, o como le dicen, el cerebro reptiliano. ¿De qué nos sirve saber esto? El cerebro reptiliano tiene la capacidad de manejar todo nuestro sistema. ¿En qué consiste el cerebro reptiliano? Tiene 5 cosas principales. La primera, bueno, no tiene una jerarquía, pero tiene 5 cosas principales. Se encarga de que tengamos sexo, se encarga de que comamos, se encarga de que tengamos un buen estatus social, se encarga de qué más se encarga el cerebro reptiliano, de sobrevivir. Entonces, cada vez que nuestro cerebro reptiliano se enfrenta a una persona, se enfrenta en el contexto de voy a hablarle, se pregunta varias cosas. Si pues me lo puedo echar, si me lo puedo comer, si es de un estatus más alto o más bajo, o si es una amenaza. Cada vez que el cerebro reptiliano, vamos a ir en reversa, cada vez que el cerebro reptiliano tiene una necesidad, le manda una señal al sistema límbico. Es decir, tengo necesidad de comer, por ejemplo, tengo necesidad de convivir con alguien, por ejemplo. Se estresa, sea de forma negativa o forma positiva. Cuando hace esto, envía una señal al siguiente cerebro, que es el sistema límbico, el emocional. Este sistema límbico, que es el emocional, es el que nos hace tomar acción. ¿Por qué tomar acción? Porque todo lo que hacemos los humanos, absolutamente todo lo que hacemos los humanos, es por una emoción, ya sea que queremos más de esa emoción o menos de esa emoción. Tenemos la tendencia, bueno, el cerebro reptiliano tiene la tendencia de siempre moverse hacia el placer más que hacia el dolor, obviamente. Entonces, hay algo muy curioso respecto al sistema reptiliano porque forma parte de todo el sistema nervioso que nos hace movernos y es que el sistema nervioso no distingue lo que es el dolor físico con acento del dolor emocional. ¿Por qué pasa eso? Realmente no lo sé, pero esto lo hago por fines prácticos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que sucede en una conversación, repitiendo que conscientemente siempre estamos prestando atención al significado, pero inconscientemente viene todo este paquete de información que es la estructura, el contexto y la historia. Me refiero a que cualquier cosa que nosotros queramos hacer va a venir desde aquí. Vamos a querer obtener algo para nuestro cerebro reptiliano. Nos lo va a enviar a través de una emoción. Después de que tomemos acción, nuestro neocórtex va a empezar a interpretar y a justificar la sensación del por qué realmente tomamos esta acción, ¿no? Entonces, las palabras que el neocórtex utiliza para poder justificar una acción son las palabras que tenemos muy arraigadas en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema neuronal. Entonces, lo que pasa es que cuando tú estás teniendo una conversación con esta persona, puedes utilizar las mismas palabras exactamente que salen de su boca para regresárselas. Ahorita les daré un contexto más específico de cómo hacerlo y cómo hacerlo realmente paso a paso para que noten cómo ustedes lo pueden usar en su día a día y va a cambiar la interacción que tienen con las personas. Lo que pasa cuando le repites a una persona sus propias palabras para describir ciertas cosas es que estas palabras van a llegar directamente al sistema reptiliano. O sea que la persona se va a sentir completamente entendida y que la persona se va a sentir
que está siendo realmente escuchada y esto va a crear una conexión más grande de lo que habitualmente es una conversación. Esto sucede porque nosotros inconscientemente también siempre estamos buscando un mapa como una forma de interactuar con el mundo que sea similar a la nuestra. Nosotros tenemos como una especie de ver el mundo que si encontramos una persona que ve lo mismo que nosotros, que opina de cierta manera, que ha tenido ciertas experiencias similares, nos sentimos inmediatamente conectadas con esa persona. Entonces, esto te puede ser muy útil en ventas, esto te puede ser muy útil en, no sé, si quieres conocer, si quieres ligar con alguien en un bar, por ejemplo. Y ahorita les voy a enseñar el modelo de CPI, que es conversación, persuasión e influencia, para que ustedes puedan realmente tener una conexión con alguien donde sea que se encuentren, ya sea que estén en un bar, que estén en la biblioteca, que estén, no sé, en la fila del banco o lo que sea, ven a una chica linda, a un chico lindo, quieren acercarse a él y no tienen idea de cómo hacerlo o se llenan de miedo o algo así. Este sistema les va a ayudar para hacer todo eso. ¿Quieres convencer a alguien de que te compre algo? ¿Quieres convencer a alguien de que te deje hacer algo? ¿O a convencer a alguien de que haga algo? Todo esto para eso te va a servir. Entonces, con esto de la conversación, ya voy a borrar esto, ¿vale? Con esto de la conversación tenemos una parte muy importante que es la asociación emocional a las palabras. ¿Qué palabras? Les voy a dar un ejemplo sencillo y ustedes ver si me pueden deducir más, ¿vale? La primera palabra, bueno, es la única palabra que les voy a dar, es la de persuasión, ya que estamos en eso. Es persuasión con... así creo que se escribe así, no me acuerdo. ¿Vale? Y la palabra manipulación. ¿Qué notan en estas dos palabras? Es curioso, pero por alguna razón nuestro cerebro percibe esta palabra como con una emoción más positiva y esta palabra con una emoción más negativa. ¿A qué se debe esto si realmente si tú buscas la definición de estas dos cosas estamos exactamente hablando del mismo resultado, de lo mismo? Entonces, ¿por qué sucede esto? Sucede por los diferentes contextos en los que se utiliza esta palabra, ¿no? Cuando estamos hablando de un contexto negativo, obviamente utilizamos la palabra de es que me manipuló, ¿no? Para hacer cierto tipo de cosas. Porque normalmente cuando hablamos de manipulación estamos hablando de una persona que utiliza emociones negativas para poder hacer que alguien haga algo. Y cuando hablamos de persuasión es cuando alguien utiliza emociones positivas para poder hacer que alguien haga algo. Entonces, este tipo de información la podemos utilizar para saber qué tipos de palabras tienen una mayor carga emocional para la interpretación de la persona en la parte inconsciente de lo que se está hablando, que es el contexto, la estructura y toda y la historia, ¿no? Una vez que ya entendimos esta parte de la asociación emocional a las palabras, podemos comenzar a entender un poco más de los lenguajes. Para esto les voy a hablar del modelo CPI que es de conversación, persuasión e influencia, desarrollado por David Snyder. Y es muy útil porque él pasó toda su vida pues, estudiando este tipo de cosas y llevándolo a cabo, no solo practicándolo. Y se dio cuenta de un patrón que existe en todas las interacciones que hacemos cuando conocemos a una persona. Y es un patrón que consta de 5 pasos, me parece. También les voy a dar ahorita un protocolo de palabras que ustedes pueden utilizar, de preguntas que ustedes pueden realizar para las personas que acaban de conocer, para las personas en las que quieren influir o para las personas con las que quieren conectar más. Entonces, tenemos un diagrama que nos habla primero de que antes de cualquier cosa que quieras hablar con una persona, antes de cualquier cosa que quieras convencer, antes de acercarte a esa persona, siempre en tu mente tienes que tener un resultado. Es decir, ¿qué quieres obtener de la conversación? Conversación. No le puse la S, ¿verdad? Aquí está.
¿Qué quieres obtener de la conversación? Realmente, antes de acercarte a alguien, pues tienes que tener claro esto. Es el paso, es el primer paso y es importante igual que todos los pasos. Después tenemos el control de estado. ¿A qué me refiero con control de estado? Me refiero a tu estado emocional. Estado emocional, lol. ¿Cómo te quieres acercar a esa persona? ¿Que quieres acercarte como una persona que es entusiasta o feliz o, no sé, divertido? ¿Ok? Entonces, tenemos que saber entrar en este estado para poder acceder, para poder acercarnos a esa persona. ¿Cómo logramos un estado emocional? O sea, es decir, ¿cómo pasamos de tener mucho miedo, de tener ese rush de Dios mío, ¿qué pasa si le hablo? Dios mío, ¿qué me va a decir? De todas estas proyecciones que tenemos a un estado de, ok, estoy feliz, ok, me estoy divertido, ok, yo creo que puedo con esto. Hay un life hack que me gusta mucho y que utilizo yo todo el tiempo que se llama, no tiene ningún nombre, pero en realidad lo que nos dice es que la fisiología en realidad controla las emociones. Physiology, algo así. ¿A qué me refiero con la fisiología? La fisiología es todo lo que es tu cuerpo, es tu estado físico y hace cuenta que cada emoción que tenemos en la vida tiene automáticamente una postura. Es decir, hay una forma en la que te paras, hay una forma en la que tus hombros se acomodan, hay una forma también en la que respiras, porque cada emoción también tiene un patrón de respiramiento. Ahora, esta técnica, para poder usar esta técnica, más bien lo que tenemos que hacer es empezar a conocer nuestras emociones. Para este punto tienes que tener ya muy en claro que tu cuerpo y mente no son nada distintos, es decir, son un mismo organismo porque pues forman parte de lo mismo. Entonces, tenemos la mala cultura de hacernos creer a nosotros mismos que la mente y cuerpo son diferentes, pero en realidad no, están conectados. Y lo que le afecta a una le afecta al otro y viceversa, es decir, lo que tengas en mente, ya sea depresión, te va a poner una postura depresiva, los hombros abajo, la cabeza abajo, un patrón de respiramiento lento. Lo que te pone emocionante va a poner, lo que te emociona, lo que te hace feliz, te va a poner feliz, literalmente. Te va a poner a poder tener una mejor postura, tal vez sacar el pecho un poco, respirar un poco más acelerado de lo normal. Y cuando empiezas a conocer esta parte, tú ya puedes acceder a una emoción a través de la fisiología. O sea que vas a poder tú mover tu cuerpo, mover tus hombros, cambiar tu respiración a lo que ya conoces, porque ya para este punto ya conociste tus emociones, ya sabes cómo son. Es decir, cuando soy feliz, me paro así y respiro así. Así que cuando me paro así y respiro así, soy feliz. Es una forma de verlo, es muy sencilla, lo recomiendo que lo usen. Este, Está científicamente comprobado, hay muchos estudios, hay incluso una TED Talk de Amy Cuddy donde nos explica el poder de la postura, de todas estas cosas, porque realmente la postura puede controlar tu mente. Y nosotros, pues no solo somos la mente, nosotros somos quien controlamos la mente y que controlamos el cuerpo. ¿Dudas hasta aquí? Espero me vayan siguiendo. Entonces, si tienen dudas voy a ir leyéndolas, pero voy a seguir con la clase, ¿ok? Entonces, tenemos el siguiente paso para esto de la hipnosis conversacional. Déjale, voy a poner aquí por los que van entrando. Entonces, tenemos el siguiente paso que es el punto 3. Y en este paso, lo que nos vamos a enfocar es ahora sí en conseguir esta relación, en crear esa conexión con la persona con la que estamos hablando. ¿Cómo creamos esta conexión? ¿Cómo es que alguien se identifica con nosotros?
cuando nosotros somos un completo nuevo mundo para esas personas. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo acercarnos. Ahora, hay muchas cosas que pueden activar las defensas fisiológicas de una persona. Las defensas fisiológicas, las defensas psicológicas de una persona. Muchas están relacionadas con hacer preguntas respecto a su identidad, porque la identidad es algo a lo que tú le tienes mucho valor y cualquier cosa que te demande información sobre ella, es posible que te levante las defensas psicológicas. Sin embargo, hay diferentes maneras de conectar. Vamos a hablar primero del lenguaje. ¿Ok? Lenguaje. Como les expliqué en la slide pasada, el lenguaje viene de muchos procesos que vienen desde el cerebro reptiliano para poder continuar con esta conversación, con esta pues justificación de nuestras emociones, ¿no? Con toda esa interpretación que le damos a nuestras acciones. Y una de las mejores técnicas para el lenguaje se llama la técnica del eco. Ya he hablado de esta técnica antes, pero si no la has escuchado, si nunca la has visto, lo que te dice la técnica del eco es de que escuches bien todo lo que esa persona dice y cómo describe las cosas. Cuando tú te das cuenta cómo una persona describe las cosas, vas a notar ciertas palabras, ciertos adjetivos que esa persona utiliza para describir algo. Esa persona es probable que te cuente una historia, que seguramente te ha pasado esto, cuando te cuentan una historia y que te ha pasado algo similar, en tu mente va a salir un recuerdo muy similar a esa historia, ¿ok? Lo que vas a hacer con ese recuerdo es describirlo con las palabras que esa persona utilizó para describir su experiencia. Una técnica que también usan mucho en ventas, que he visto algunos TikToks que hacen referencia, sigue siendo parte de la técnica del eco, trata de que cuando una persona te dice algo, te dicen algo, tú respondas con esa misma casi oración, o sea, como con ese algo, pero en forma de pregunta, para que esa persona se sienta escuchada y que se sienta pues bien contigo, ¿no? Como que formas parte de su mapa, como que ves la forma de la misma manera. Esa es la técnica del eco, básicamente. ¿Qué onda, Eva? Bienvenida. Es la técnica del eco, básicamente. Entonces, es importante porque las palabras del eco son, o sea, las palabras más poderosas de un ser humano son las que salen de su propia boca. Porque habla de todo el proceso que les dije, del cerebro reptiliano al límbico, al paleocórtex. Y al utilizar esas mismas palabras, lo que pasa es que tú pasas todos sus filtros, así literalmente perforas desde afuera hasta su cerebro reptiliano. Y pues el cerebro reptiliano siempre está buscando eso, siempre está buscando conectar, siempre está buscando ese estímulo de reflejarse en lo que estamos allá afuera. Somos como pequeños murciélagos que van lanzando diferentes ondas, por así decirlo, y buscando algo que refleje esas ondas. Entonces, es importante que uses estas palabras en la secuencia y en el orden en que esas mismas personas te lo dijeron. Hablemos de un patrón. Este patrón es muy útil para las, ¿cómo se llama? Sí, para tener un tema de conversación. Si realmente estás congelado, utiliza esto. Y este se llama las 3 preguntas mágicas. Ese es un 3, ¿ok? Ok, voy a borrar todo esto porque ya no alcanzo.
Entonces tenemos el protocolo de conversación. Y estamos hablando, trócolo, de las tres preguntas mágicas, las cuales les voy a decir, no son exactamente tres preguntas que ustedes pueden decir así como, ¿y cómo te llamas? Sino tipos de preguntas para que ustedes puedan meter la imaginación y preguntar lo que ustedes quieran, pero les voy a decir exactamente qué es lo que tienes, qué es la información que tienes que llegar cuando le preguntas algo a una persona. Mágicas, son realmente mágicas. Vale, la primera pregunta siempre tiene que ver con lo que es la locación o con lo que es la ocasión. Ocasión, se escribe así. No sé, díganme. La vamos a poner con ese aunque esté mal. Ocasión, locación. Eh, sí, es decir, ¿qué cosas le puedes preguntar a una persona acercándote? Como les dije, que las preguntas que se hacen directamente hacia la identidad son, bueno, más allá del cómo te llamas, porque es normal, son un poco amenazantes y levantan tus defensas psicológicas. Entonces, lo que tienes que hacer, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una chica en un bar, ¿vale? Tú puedes llegar con esa chica si en el bar hay una banda que está tocando música o no sé, hay algún cierto tipo de información que quieres que ella te dé tu opinión. Es importante nunca hacer preguntas déjalo pongo aquí, nunca hacer preguntas que tengan respuesta cerrada. Me refiero a que digan sí o no. Preguntas de sí o no, porque eso te mata completamente la conversación y después dices, bueno, chido, y luego. Ok, entonces, ejemplo, en un bar, una chica sentada en un bar, pues puedes llegar a preguntarle algo que no tenga nada que ver con ella para no verte nada como amenazante, que sea como de, ¿qué piensas de la banda, no? O algo así, ese tipo de cosas. ¿Qué más le podrías preguntar a una chica que está en un bar o a un chico? O a alguien que está, no sé, en una librería y está viendo cierto tipo de libros, le puedes preguntar ¿has leído a, no sé, no, porque esa sería una pregunta de sí o no? O sea, como de, ¿quién es tu escritor, no? Pap, o algo por el estilo. ¿Qué onda, Marco? Bienvenido. Ocasión. Sí lo escribí bien. Entonces, les decía, ¿quién es tu fan? ¿Qué piensas de la banda? Este tipo de pregunta de locación, ocasión. Por ejemplo, estas son como de ocasión, locación. ¿Qué puedes preguntarle acerca de la ocasión? Así como de, ¿por qué? O sea, siempre vienes aquí o por qué te gusta este? Bueno, siempre vienes aquí. Suena como algo que estás checando la rutina de esa persona, entonces no lo recomiendo. Pero puedes preguntarle algo acerca. Es que normalmente estas son guiadas por contexto. Entonces tienes que ser inteligente y busca algo en el contexto de lo que puedas hablar. Si estás en una boda, puedes hablar de las personas de la boda, si lo que sea. ¿Entiendes? ¿Me explico? Entonces, básicamente eso es lo que tienen que saber de la primera pregunta. Tienes que poder hacer esta pregunta antes de poder hacer la siguiente porque son diferentes niveles. Si dominas bien esto, tú puedes llegar a pues tener mucha, ¿cómo se dice? Mucha facilidad para hacer las tres preguntas en menos de 20 minutos, pero puede que tardes incluso hasta 7 días, ¿no? O para obtener la pregunta 3 o para obtener la pregunta 2. Pero pues si vas directo al grano, si sabes cómo guiar la conversación, que te voy a estar diciendo cómo lo tienes que hacer básicamente, puedes llegar a esa conversación. Entonces tenemos la pregunta número 2. La pregunta número 2 siempre está relacionada con su carrera, ya que hiciste un poco de plática con esto. Es decir, esperen, antes de que llegue a la pregunta 2, en todo este protocolo
hay tres cosas que tienes que saber antes de hacer la pregunta, ¿ok? La primera se llaman suavizadores. ¿Qué es un suavizador? Un suavizador es algo que le hace entender a su mente inconsciente que la cosa que estás preguntando no es por chismoso. Bueno, sí, no es por tener intenciones, sino le vas a dar la oportunidad, le vas a tú decir la intención del por qué estás preguntando. De eso se trata el suavizador, de hacer saber la intención. Un suavizador antes de la pregunta puede ser así como de, oye, tengo curiosidad de algo. Y seguido de la pregunta, ¿no? Tengo curiosidad de algo. ¿Qué piensas de la banda, no? O ¿qué más le puedes preguntar? Oye, oye, como solo para entenderte mejor y pregunta. Los suavizadores se usan absolutamente en todas las preguntas que quieras hacer para obtener información de una persona. Después de que haces la pregunta, esa persona te va a responder lo que sea que le hayas preguntado. Entonces viene la respuesta. Esto literalmente es paso a paso. Viene la respuesta y en la respuesta tú haces contacto, pues obviamente de ojos, porque es algo que tienes que estar haciendo continuamente. Suave, es ojo, contacto visual suave. No te veas como un creepy. Contacto visual suave. Y vas a estar de acuerdo. Vas a como a decir, cool, está chido tu respuesta, estar de acuerdo con lo que dice. O sea, como vas a sentir, hace cuenta. A sentir es la palabra. Vas a sentir y seguido de eso usas la técnica del eco. Es decir, ¿quién es tu escritor favorito? No, pues me gusta mucho, no sé, no es un escritor, bueno, sí. Me gusta mucho Carl Jung, ¿no? Ya le dices, órale, Carl Jung, ¿por qué te gusta? O me gusta mucho Carl Jung porque hace esto y esto, ¿no? Y tú le dices, órale, Carl Jung, no sabía que hacía esto y esto, ¿no? O algo así. El chiste es devolverle sus palabras con sus... Devolverle sus palabras, literal, con la intención tuya de tener una conversación. Claro que es importante que sepas que una de las emociones en el control de estado, volviendo al diagrama original, el control de estado en el que tienes que hacer todas estas emociones, esta conversación tiene que ser una emoción que sea como divertida, así como cotorreadora, si eres de México, ¿sabes qué significa? Um, Sincero, claro, obviamente. Y pues esas dos creo que son las mejores en las que puedes tener. Ahora, llegamos a la pregunta 2. Esta pregunta siempre tiene que ver con la carrera y con la pasión. ¿Por qué es importante sacar estos temas en una persona? Número uno, porque esta persona pues tiene algo que ama. Tiene una pasión, obviamente. Y cuando tú hablas con una persona de esas cosas, pues van a soltarte información, mucha información, que viene, como les decía, desde el sistema, desde el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que contiene toda esta información para darte una idea de más o menos cómo es que esta persona ve el mundo. Así que tú ya no vas a ser la persona que intenta atraer gente, sino que vas a evaluar a las personas en función a ti, en función a lo que te gusta, en función a si realmente vale la pena continuar con esta conversación o si realmente vale la pena continuar con esta conexión para estar llevando todo este protocolo. Entonces, esta información tiene una carga emocional, ¿ok? Que debe ser buena, es positiva. Normalmente es positiva porque la gente que te habla de su pasión siempre va a tener una carga positiva. Lo que pasa es que cuando se genera esa emoción, esa persona te va a estar viendo a ti y se va a crear una relación inconsciente en lo que entre esa emoción y tú.
Entonces, por alguna razón, esa chica va a decir, ah, esta persona me agrada, no sé por qué, solo es como, ah, cool, como que es fácil de hablar con él, como que me entiende, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? I hope not. Bueno, les digo una vez más, si tienen preguntas aquí las estoy leyendo. ¿Todo bien? Ah, perfecto, Ali Kiwi. Vale, entonces continuamos. Algo que esa persona ama, pasión, ok, esa información de una carga emocional y se crea esta relación, ¿no? ¿Qué más sucede en la pregunta 2? Es importante, ah, obviamente hay muchas variables de lo que puede suceder cuando tienes esta conversación. Puede que te encuentres con una persona que su carrera no sea lo que le gusta hacer. ¿Qué pasa si me encuentro con una persona que su carrera la odia, ¿no? O sea, no sé, te dice, soy mesero. No digo que haya algo malo con los meseros, pero pues puede que no sea el trabajo ideal para una persona, ¿no? Así como de, ah, soy mesero, pero lo odio. Entonces se va a generar una emoción igual, pero esta emoción va a tener una carga negativa. Así que intenta rápidamente cambiar el tema a algo que le gusta. O sea, así como, oye, que bueno, si no te gusta ser mesero, no sé qué preferirías estar haciendo, ¿no? Y ya qué preferiría, va a crear esta relación emocional. El primer paso, Edgar, no te preocupes, Edgar, voy a subir este live a YouTube. De hecho, estoy grabando aquí para que ustedes puedan verlo más adelante si están interesados porque yo sé que esta información de digerir en una sola vez no es tan rápido, no es tan fácil. Entonces estoy intentando poderlos cargar de información para que ustedes puedan volver a este video y pues verlo y aprender cosas que probablemente no hayan escuchado en la primera vez bueno, diferentes cosas. Entonces, si me acuerdo más ahorita de la pregunta 2 volvemos, pero vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 siempre está relacionada con experiencias. Para este punto tú ya tienes una mejor conexión con esta persona. Tienes que hacer el mismo protocolo que hiciste en la pregunta 1, suavizar, oye, tengo curiosidad, seguir con la misma emoción, recibir la respuesta, hacer conversación sobre la respuesta, seguir con el contacto visual, suave, asentí, eco. Ahorita les estoy dando todo lo que es la parte del lenguaje, sin embargo no les estoy dando la parte de lo que es el lenguaje corporal que también juega un papel importante. Para el lenguaje corporal yo creo que voy a dar otro curso como estos para que vean más o menos cómo funciona el lenguaje corporal, por qué realmente es que movemos las manos, por qué realmente es que movemos los ojos y qué significa cuando movemos los ojos hacia cierto lado y cuando movemos las manos hacia cierto lado. Esto es a lo contrario de lo que se cree, es diferente para todas las personas porque cada persona es única, sin embargo tenemos el mismo sistema. Ya sabrán después por qué. Y van a ver que hacer la técnica del espejo, de espejar a alguien los movimientos, tiene mucho sentido y a veces no tanto. ¿Y qué otras técnicas? Pues saber hacia dónde está volteando una persona y por qué está volteando hacia ese lugar puede ser muy útil para que tú puedas manipular ciertas cosas en su entorno de las cuales ellas no tienen ni idea. Entonces, volvamos, son experiencias placenteras de la niñez. ¿Cuáles son esas experiencias placenteras de la niñez? Bueno, dependiendo de la emoción que quisieras poder traer en esa persona, va a ser la pregunta que vas a realizar. Entonces, si tú estás intentando conectar con una persona a nivel de quiero gustarle, una pregunta muy poderosa que puedes hacer es oye, tengo curiosidad, ¿no? ¿Quién, o más bien, quién era tu crush, ¿no? De niño, de niña. ¿Quién era tu crush? Y ya.
te va a decir. Ahora, esto va a causar algo parecido a lo de la otra vez, a lo de acá arriba, a la relación de la carga emocional. Pero la diferencia es que aquí, bueno, esto en PNL se llama distorsión del tiempo, no, se llama pseudo orientación del tiempo. Muy fancy la palabra, pero se trata de una distorsión. Distorsión del tiempo. Dice Misa, locación, ocasión, aprovecha elementos del lugar. Ah, sí. Bueno, esa es la primera pregunta. Los pasos anteriores a la parte del lenguaje los puedes encontrar en YouTube. Es que llevamos más rato hablando de esto, Edgar. Entonces, les mencionaba que sucede esto, ¿no? La pseudoorientación del tiempo. ¿Qué es la pseudoorientación del tiempo? Bueno, esta persona lo que va a pasar es que cuando se acuerde de esta emoción, se va a crear una slide en su cabeza. Un slide me refiero como una película, un holograma. La forma en que nosotros guardamos las memorias en nuestro cerebro, ¿no? Un recuerdo, simplemente. Este recuerdo, al igual que la otra cosa, va a tener una carga emocional. En este caso estamos hablando de una carga emocional que nos lleva a lo atractivo, a lo que nos gustó alguna vez. Y como se crea esa emoción en el sistema nervioso, inconscientemente ese sentimiento, esa emoción, se va a ligar a ti porque te va a estar viendo. Tienes que asegurarte de que para este punto tú ya lograste una buena conexión con todas estas cosas, con todo este mapa, con la primera pregunta de que ya te acercaste, ya sacaste plática, ya sacaste información, no levantó ninguna defensa psicológica, ya te habló de su carrera, ya te habló de las cosas que le gusta, ya le devolviste ciertas palabras y todo eso. Y llegas a este punto donde ya tienes un camino de conexión para llegar a una conexión todavía más poderosa. Todo bien hasta aquí. Voy a prender la lámpara. Esperemos que todo vaya bien hasta aquí. Entonces, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué la primera pregunta ¿por qué la primera pregunta está diseñada de esta manera? ¿Por qué no llegar directamente a preguntar, hey, te voy a sacar toda la información de tu identidad? Bueno, una respuesta es esa, las respuestas psicológicas defensivas. Y la otra es la siguiente. Tenemos nosotros los humanos siempre un cuadrante en el que vamos caminando por la vida, ¿vale? Ese es el cuadrante. De este lado tenemos... Este cuadrante es como de conciencia, haz de cuenta. Tenemos... Es lo que llaman awareness en inglés. Tenemos normalmente la conciencia interna o externa y la tenemos normalmente asociada, espero que se escriba así, si no, no importa, o disociada. Se ve raro. Tengo mucho problema con las S y con las S porque como en francés se escribe diferente y en inglés también. Es un revoltijo en mi cabeza. Entonces, tenemos las conciencias internas, tenemos la conciencia. Normalmente una persona siempre está en estas, en la, en estas dos. Ah, no es cierto. Esa es la que queremos lograr. Normalmente una persona siempre está en estas dos, en la interna disociada. Es decir, que están en su cabeza y como que van pensando puras tonterías, ¿no? Se pueden identificar porque yo sí. Siempre estoy como en mi pedo.
como así decirlo, en mi onda, en mi flow, en lo que sea. Nosotros cuando nos acercamos a hacer esta primera pregunta de locación a ocasión, lo que estamos haciendo es traer a esta persona a este estado de conciencia, a un estado donde esta persona se asocia con el exterior. Por eso es tan importante que hagas una pregunta del contexto, porque tienes que hacer que ¿cómo se llama? Tienes que hacer que su mente empiece a asociar estas palabras, empiece a asociarse con lo que está sucediendo en el exterior, que se cree un estado presente. ¿Qué onda, Luis Hernández? Gracias por suscribirte, Edgar. Apenas somos 11, pero vamos a ir creciendo. Entonces, las preguntas incorrectas obviamente pueden activar las defensas y pues ahí ya quedó todo. Entonces, ¿les es útil todo lo que les he dicho hasta ahora para poder continuar con lo siguiente? ¿Hay algunas dudas que tengan al respecto? Los puedo leer. Todo muy bien, todo muy bien, muy bien. Perfecto, todo excelente. Vale, entonces vamos a ir a lo bonito. Todo bien, yo no tengo dudas. Ok, Mel. Vale, todo esto les puede servir para cualquier cosa de verdad. Lo que les voy a explicar ahora es una cosa que se llama criterio y valores, que sucede, ya no llega, voy a tener que borrar todo esto, ¿ok? Mira, ¿por qué se puso rojo? No. Bueno, ahora sí. Oh, lo puse rojo otra vez. Estoy aprendiendo a usar Paint, disculpen. Bueno, comencemos de nuevo. Entonces, hay una cosa que se llama criterio y valores. ¿Qué es criterio y valores? Es muy sencillo. Una persona va por la vida con una cosa que es como una checklist, que es como una lista de cosas, ¿vale? Y con los valores. Entonces, ¿qué es realmente esa checklist? La checklist depende de lo que estemos hablando que esa persona quiere o que tú quieres obtener de esa persona. Pongamos esto en un contexto de ventas, casi siempre uso este ejemplo, pero si se les ocurre a ustedes otro ejemplo, vemos cómo lo podemos manejar. Es, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Tenemos a María. María es una persona muy agradable que está en busca de una casa. Y, y aquí está el vendedor de casas. Entonces, el vendedor de casas quiere saber qué es realmente importante para María. ¿Qué es importante, María, en una casa? Y María lo que hace inconscientemente es darle una checklist. Esta. Ups. Esta. Entonces, María le empieza a decir, no, pues la verdad es que yo quiero que mi casa tenga una cocina grande. Quiero que tenga 3 cuartos. Quiero que tenga un patio
amplio, bastante amplio. ¿Qué más te gustaría que tuviera la casa de María? Y una sala de estar que fuera pequeña. Por alguna extraña razón quiero una sala de estar pequeña. Entonces, Felipe, el vendedor de casas, tiene otra pregunta para María. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Simplemente. Why? Ahora, lo que estamos haciendo con estas dos preguntas es realmente identificar una vez más la carga emocional que hay detrás de todas estas razones. ¿Ok? Entonces, una cocina grande, María le responde, ¿por qué es, o sea, qué es importante? Tú como vendedor puedes decir, bueno, ¿y qué es importante para ti de tener una cocina grande? ¿O por qué te interesa tener esa cocina? ¿Por qué no una cocina de tamaño normal? Lo que sea que puedas hacer para obtener la información respecto a esta cocina. Entonces esta persona va a hablar, te va a dar información y te va a decir, ok, una cocina grande porque tengo muchos amigos, tengo muchos amigos y cuando vienen a la casa todos prefieren estar en la cocina, ¿no? Por alguna extraña razón. Entonces aquí Felipe ya se dio cuenta qué está pasando con María, María la compradora de casas y Felipe el vendedor de casas. Aquí hay una carga emocional relacionada con lo que es la amistad. Vale, y esta amistad, esta anécdota que María te va a contar respecto Ludwig, hay algunos libros que hablan acerca del tema. No, lo que pasa es que esto es una síntesis de que tomé en un entrenamiento en vivo, entonces se los estoy dando a ustedes para que lo puedan usar y utilizar. Pero hay un libro muy bueno que se llama Hypnotic Patterns, algo así, para vender, que lo tengo en mi correo. Si te interesa leerlo, está en inglés, me puedes escribir por Instagram y te lo puedo mandar. Y habla de ventas, pero es específicamente enfocado a todo lo que es esto de hipnosis conversacional. Entonces, esta checklist puede venir en muchas formas, no solo hablando de una casa, sino que te pueden hablar de qué es importante para ti en una pareja, qué es importante para ti de este servicio, qué es importante para ti en cualquier cosa que quieras eh, hacerle saber a una persona. Cuando tú ya tienes la carga emocional de todas estas cosas, esas cargas emocionales tienen una expresión y una forma de hacerte sentir. Tú cuando ya lo dominas, puedes hacer la técnica del eco una vez más para verificar que están bien, para verificar que tú puedes darle a esa persona exactamente lo que está buscando. Y cuando digo exactamente, me refiero a que exactamente lo que estás buscando. Entonces Felipe le va a decir algo como de, ok, solo para entenderte mejor, tus amigos van mucho a tu casa y el lugar favorito de ellos para pasar el rato es en la cocina y por eso te interesa tener una cocina grande, ¿no? Y te va a decir, sí, muy feliz. Y todo eso, toda la carga emocional que te está dando al momento de contarte una historia, se la vas a volver a preguntar de la misma forma, pero utilizando la misma carga emocional que ella utilizó para describirlo. ¿Me explico? Entonces, esto es criterio y valores, resumido de alguna forma, básicamente es la parte práctica. Esto lo puedes ir practicando. Lo mejor de todo esto es que no importa con qué te hayas quedado, o sea, no importa si te hayas quedado con las tres preguntas mágicas, no importa si solo te quedes con la técnica del eco, no importa si te quedes con criterio y valores. Cualquiera que uses, aunque sea sola, te garantizo que te va a dar mejores resultados en tus conversaciones, en todo lo que uses y pues en tus relaciones, en lo que sea que lo quieras aplicar. Ahora, si fuiste capaz de obtener toda esta información y de alguna forma aplicar las tres, vas a volverte imparable para poder persuadir a quien sea utilizando solo el lenguaje.
Entonces llegamos a la parte 4 de lo que es el sistema completo. Ya utilizamos ya sabemos el resultado. Ya tenemos el control de estado. Ya tenemos la conexión que hicimos a través del lenguaje. Y ahora viene la parte que es la más interesante. Esta es parte, hablamos solamente del lenguaje y de un poco de las emociones. Cuando tú creas un link emocional, inevitablemente los dos sistemas van a empezar a empezar a sincronizarse. Cuando se logra esta sincronización, tú vas a empezar a dar, tú ya sabes, tú ya eres consciente de la sincronización. Entonces vamos a empezar con algo que se llama liderear, que literalmente se trata de controlar a la otra persona. Controlar en el verbo me controlo a mí primero para que esa persona siga lo que estoy haciendo a través de información pues que recibimos preconscientemente. Entonces es como manejar su estado. Esto tiene utilidad para cuando quieres llevar a una persona de un lado a otro en cuestión emocional. Es decir, cuando tú quieres, no sé, pon tú que tienes un muy buen amigo que está deprimido por algo que sucedió en su vida. Y con esta técnica, tú lo que puedes hacer es llevar a ese amigo que está en un estado de depresión a un estado de felicidad cuando hayas realizado esta sincronización. ¿Vale? Esta es muchas de las razones por las cuales las personas cuando se enojan y empiezan a discutir, a pesar de que una esté tranquila, la otra puede entrar rápidamente en un estado de enojo. Porque, bueno, normalmente en las parejas así funciona, ya que una pareja representa algo importante en tu vida, es normal que tengas una sincronización bastante grande con ella y por ende vas a tener un control, van a ser muy susceptibles el uno al otro en cuanto a los estados. Pero si te puedes dar cuenta de esto, puedes ser tú quien guíe siempre el estado. Para estar en armonía, claro, no para manipular. LOL. Entonces, ¿están listos? Vamos a ponerles un ejemplo justo el que les acabo de dar de la pareja, ¿no? Si quieren manejar el estado de un enojo o lo que sea. Es importante, vamos a traernos a estas dos personas para acá, para que sean nuestros sujetos de prueba una vez más. Entonces tenemos una vez más a María Felipe, pero en el futuro ya están casados y ya tienen una vida feliz como pareja. Vamos a poner que María está enojada por algo. ¿Por qué estás enojada, María? No lo sé. Hay algo que me enoja. Algo que me enoja. ¿Vale? Entonces Felipe no sabe qué es. No sé qué es. Dime, por favor. Y María le dice no. Entonces Felipe se vuelve a enojar. Y ahí ya comienza. La cosa es que en esta situación Felipe se está enojando directamente con María en vez de hacer algo al respecto. Lo que realmente Felipe tendría que hacer es no enojarse hacia ella, pero enojarse hacia ese algo que ella está enojada. Y esto reduce la fricción entre ellos dos. ¿Ok? Porque ya no hay esa emoción que te bloquea hacia otra persona. Cuando tú haces esto, ya puedes entrar en sincronización respecto a lo que esa persona está sintiendo. Entonces ya formas parte de un mismo sistema. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es algo que se llama escaloneo. En esto lo que tienes que hacer es ir disminuyendo poco a poco el enojo. Puedes hacerlo directamente si eres, por ejemplo, no sé a quién le pase de aquí, pero por ejemplo, hay novios que normalmente hacen mucho reír a sus novias, por eso es una de las principales cosas que están por ellos, ¿no?
Entonces, cuando esta persona está enojado o algo y lo que hace esa persona es interrumpir ese patrón de enojo con una sonrisa, esto puede caer de enojo directamente a, a estar feliz, solo por hacer el control de estado de que te dijo algo chistoso. De esta forma puedes romperlo así completamente. Si no, lo vas a ir interrumpiendo poco a poco hasta poder disminuirlo completamente. Entonces, cada paso se trata de romperlo y luego desescalonar un poquito y romperlo, interrumpirlo y desescalonar un poquito más. Algo que tiene que saber, muy, muy importante, es que cuando una mujer está enojada, se pone muy específica en las cosas. Y cuando un hombre está enojado, enojada, cuando un hombre está enojado, pone muy global. Entonces, cuando se sincronizan y empieza ese estado de los dos están en unos estados, nunca llegan a ningún lado porque los dos están en diferentes perspectivas. A la mujer le molesta algo realmente en específico y el hombre te dice, pues realmente no es tan problema porque lo está viendo desde la perspectiva global y como que no alcanza a percibir todas esas pequeños detalles que molesta a la mujer. Se vuelven incompatibles realmente. Entonces, ustedes ya son conscientes de esto, entonces ya pueden saber cómo entrar a ese lugar para escalonar hacia abajo, para escalonar hacia arriba la emoción que ustedes quieran obtener. Y pues evitarnos todos estos conflictos de falta de comunicación. Y el hombre lo toma a la ligera. Sí, realmente eso es parte de ser global. O sea, que el hombre lo ve tan global que las cosas específicas, pequeñas que le ven a la mujer, dicen no es gran cosa, o sea, porque está tan molesta, porque le es imposible ver las cosas con este nivel de especificidad, por eso lo toma a la ligera. Gracias, Meldy. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les ha sido útil hasta ahora? Sí, sí, perfecto. Recién llegué y entendí. Bueno, Mel. Entonces, esto es básicamente los pasos que hay que hacer cuando tienes cuando quieres tener algún tipo de conversación con alguien. Estas técnicas te pueden servir, te digo, no solo a ti como una persona que quiere conocer a alguien nuevo, sino a ti como persona que ya tienes tus relaciones, que ya tienes familia, incluso amigos, alguien con quien quisieras mejorar la relación, alguien con quien Eva Gary. Sí, mira, Eva ya había estado en una clase como estas y les digo, toda la información que les estoy dando aquí es bastante, entonces percibir todo de una sola pasada en vivo es muy difícil. Por eso grabé este live para que ustedes pudieran verlo más tarde en YouTube si les interesó algo, si les quedó sobre algo, si quieren aclarar algo. Lo pueden ir a buscar a mi canal y pues verlo desde el principio con todas las preguntas que están aquí. Dice Meli, cómo se puede conocer a alguien para conocer... Ah, no, ¿cómo se puede hacer para conocer a alguien que está a distancia? Realmente, todas estas técnicas del lenguaje funcionan también a través de texto. Muchas, bueno, no muchas, pero parte de las técnicas que les di acerca del criterio y valores, acerca de la carga emocional que viene en las palabras, son utilizadas por las personas que se dedican a copyright, que viven de escribir. Entonces, al poder empezar a entablar una conversación, el poder saber hacerle entender a una persona a través de internet que se siente escuchada, que se siente leída en este caso,
utilizando sus propias palabras. Incluso hasta puede ser más fácil que estarlos escuchando en vivo, porque en vivo tienes... el Echo Technique lo que hace mucho es mejorar tu memoria, porque siempre estás atento a lo que las personas te dicen. Entonces, tu objetivo es como validar siempre las cosas que esa persona valida, siempre y cuando tú quieras tener un resultado de esa relación. Sabiendo esto, tú ya puedes crear cualquier relación con cualquier persona, pero no te recomiendo que lo hagas si no sabes realmente cuál es el resultado que quieres tener y si realmente la persona con la que te estás intentando relacionar no es un buen match para ti. A lo que me refiero es a que puede que un día veas a una chica atractiva que haya tenido algún problema muy duro en la infancia, algún trauma que realmente ella no se quiere liberar, que a largo plazo va a afectar a la relación de una manera u otra. Digo, allá de ti si te quieres echar como el paquete, pero, pero yo no lo recomendaría a menos que estés listo, a menos que de verdad sea algo que quieres hacer. Y pues se trata de elegir a la persona. Normalmente, ya que sabes esto, tú te conviertes no en la persona que quiere como estar creando conexiones, sino la que ya está evaluando con quién conectar y con quién no. O sea, con quién me beneficiaría conectar y con quién no. Por texto, cómo detectar realmente si dice la verdad. Dejar todo, trabajo, ciudad, seguridad. ¿A qué te refieres con eso, Nathan? Dice, por texto, cómo detectar si realmente dice la verdad? Ok, eso es más complicado porque pues estás hablando de texto y normalmente las mentiras no se detectan a través del lenguaje, sino que se detectan a través de la fisiología. Cualquier cosa que altere la verdad va a provocar una debilidad en su cuerpo, entonces va a ser muy difícil hacerlo por texto. Dice Heudiek, ¿me puedes recordar las preguntas mágicas, por favor? Claro, la primera estamos hablando de locación-ocasión. Para esta pregunta es importante que puedas elegir alguna parte del contexto en el que te encuentras y poder acercarte a esa persona para hablar del contexto, para poder evitar la parte de ir directamente a la identidad de esa persona y que esa persona se sienta amenazada y active sus defensas psicológicas. La segunda pregunta es de pasión y carrera. Aquí lo que intentamos es hacer que esa persona nos hable de lo que le apasiona, de lo que trabaja, incluso si trabaja de lo que apasiona, pues mejor, para que se cree esta emoción al momento de platicarte, de hablar a lo que ama y pueda relacionar esa emoción contigo de forma inconsciente. Y la tercera es la de experiencias placenteras de la niñez. Y para estas, dependiendo la emoción que quieras generar, puedes hacer una pregunta enfocada a eso. Es decir, utilizamos en este video la pregunta de ¿quién era tu crush de niño, no? O de niña, para saber realmente a quién le gustaba esa pregunta, a quién le gustaba esa es de antes, o sea, quién fue la primera persona que ocasionó esa emoción y que se genere esta pseudo orientación del tiempo, como lo llaman en PNL, y al momento de estar viéndote a ti y estar recordando esa emoción, lo va a conectar de alguna manera, de manera inconsciente. Puedes utilizar otras preguntas en la tercera pregunta. Se trata puedes preguntarle, por ejemplo, ¿a qué te gustaba jugar de niño? O si te gustaba jugar a algún superhéroe, ¿qué superhéroe te gustaba ser? Y son preguntas muy poderosas porque te pueden dar mucha información de esa persona y información que tú puedes utilizar para hacer que esa persona se sienta escuchada, para que esa persona se sienta identificada y para que se sienta a gusto contigo. Digo, mucho de estos protocolos tienen como principal raíz la energía con la que estás haciendo estas cosas, tu sentir cómo estás haciendo esas cosas. Porque si intentas este tipo de cosas sintiéndote desde un lugar no muy seguro o este tipo de cosas, la energía no miente, entonces puedes notar un poco raro.
¿Alguna otra duda que tengan al respecto? Dice Misameiko, ¿y cómo manejas conversaciones más largas? Es bueno comenzar con las preguntas mágicas. Lo que pasa con las preguntas mágicas es que puede ser inmediato, como en 20 minutos, y tú puedes ir viendo el camino muy claro, o puede tomarte hasta días, dependiendo de tu capacidad de poder conectar con esa persona, dependiendo también de las defensas de la persona. Las conversaciones más largas se suelen dar por también la cantidad de información que a esa persona le gusta brindar. La verdad es que no conozco mucha gente que le cueste mucho hablar de sí mismo, porque es algo que a todos les gusta, hablar de ti mismo. Y eso es lo que puede alargar una conversación, el hecho de que tú tengas la oportunidad de hablar de ti, el hecho de que tú puedas decir, yo hago esto, me dedico a esto, tantos años he hecho esto, es algo que puede mantener una conversación larga, y el hecho de que y ver a la otra persona que tiene experiencias similares y que incluso tiene ese mismo opinión respecto a las cosas puede hacer la conversación más amena y ese tipo de cosas. Y si me gustaría cambiar mi vida, dejar todo y comenzar de miedo, comenzar de nuevo me imagino, pero el miedo me pasma. Ok, hablando del miedo, tengo más videos al respecto. Podría hacer después un live hablando de cómo enfrentar tus miedos, de que realmente todos los miedos son falsos y que pues no sabes realmente qué hay del otro lado hasta que te acercas al otro lado. Y que realmente no hay eventos malos, solo hay como pruebas y ya. Es una forma de verlo. Saber que todos los eventos en la vida son neutrales te puede ayudar mucho a poder avanzar en tu vida, porque lo que hacemos como seres humanos es darle significado a las cosas, siempre. Y pues es natural. A veces evaluamos las cosas tan negativamente cuando para otra persona ese evento no tuvo ningún significado. Hay una historia de un sujeto de dos hermanos cuyo padre pues era alcohólico y terminó en la cárcel y todo eso, y uno de los hermanos termina en la cárcel siendo alcohólico igual, y le preguntan que por qué terminó así, y su respuesta es, pues mi padre era alcohólico y terminó en la cárcel, no había otra manera que yo terminara. Y su hermano terminó siendo exitoso, teniendo muchas empresas y todo eso, y le hacen la misma pregunta y su respuesta es exactamente la misma, de pues mi padre era un alcohólico y terminó en la cárcel. No había otra manera de que yo terminara siendo exitoso, ¿no? Entonces, es importante saber que en la vida tenemos una forma de ver las cosas y que podemos elegir entre esas dos cosas, es el yin y el yang, es la dualidad, donde podemos interpretar placer, podemos interpretar dolor. Entonces, hay que usarlo siempre para lo que nos conviene. El poder darle una interpretación a los hechos es lo que nos quita de los miedos y es lo que nos acerca siempre a lo que deseamos experimentar. Dice Heudiek, en un caso de, por ejemplo, de una mala niñez y no logres dar un buen consejo hacia relación que se haga, de una mala niñez y logres dar un buen consejo, la relación que se haga hacia ti sería positiva o negativa. Lo más probable es que si tu consejo es realmente muy bueno a nivel terapéutico, de que generalmente provoque un cambio en esa persona, sí puede ser muy bueno, o sea, sí puede ser muy positivo hacia ti. En caso de que no funcione, no recomendaría yo en la tercera pregunta hablar de cosas negativas de la niñez, porque trae sentimientos fuertes. Las emociones marcadas en la niñez son pues las más fuertes, son las mismas que sentimos siempre, pero son la marca inicial. Entonces, traer eso a la superficie cuando la persona está hablando contigo no puede ser muy placentero relacionarlo hacia ti. Sin embargo, está la otra parte del que te tiene esa confianza y es algo que debería estar agradecido, pero siempre y cuando estés dispuesto a ayudarla. A mí no me gusta, me incomoda cuando me hacen preguntas muy personales. Sí, a eso es a lo que me refiero, es que
Depende de cómo vayan guiando la conversación para llegar a ese tipo de información. Cuando estamos hablando de una persona en la que no tiene suficiente confianza para darle ese tipo de información, por eso es la última pregunta, porque son preguntas poderosas, son preguntas fuertes y son preguntas que pueden activar defensas muy, muy fácil. Hola Rosario, bienvenida. ¿Encuentran útiles mis respuestas? Quisiera saber. Sí, bastante, me dejan pensando. Alikiwi. Perfecto. Meldiv dice, lo de ocasión, ¿me puedes dar un ejemplo, por favor? Ah, claro, dimos un par de ejemplos que eran relacionados a una chica en un bar y hablábamos de lo que es preguntar acerca del contexto. Por ejemplo, si estás en un bar y hay una banda tocando, es buena idea que llegues y le digas, oye, ¿qué piensas de la banda? Si estás en una librería, le puedes preguntar acerca de un escritor. Si estás en un parque, le puedes preguntar algo incluso de los juegos del parque, aunque te parezca muy infantil. Pero si llegas con ese estado de me estoy divirtiendo, de estoy queriendo sacar plática, aunque sea de una forma tonta, pues lo puedes lograr. Rosario, apenas llegué. ¿De qué es el tema de hoy? Enseñamos una parte del CPI, Rosario. Ya acabamos la clase, pero vamos a subir este video a YouTube para que lo puedas ver. Sí, gracias por compartir, Nanesha. Un placer compartir, Nanesha. Gracias por observarnos. Se te hace una pregunta que, si te hace una pregunta que indirectamente tiene una carga emocional negativa, es mejor ocultarla. Depende de ti, Misa Meiko. Depende de con quién estés hablando y si te realmente crees que a esa persona le puede ser útil esa información o si a ti te es útil compartir esa información. Normalmente la interacción siempre está basada en dos partes, así que es de ti evaluar si es bueno o no decirlo. Porque no hay nada de malo con que digas, no quiero hablar de eso. No te pueden obligar, a menos que te torturen. Sí, aunque sean tres preguntas mágicas, te puedes manejar con las dos primeras. De hecho, sí, puedes incluso manejarte sin las preguntas. Es solo un protocolo de conversación. Hay muchos otros protocolos que les enseñaré. Hay patrones de lenguaje que hacen como un bypass a todas estas como defensas psicológicas, como el decir imagina que pasa esto, ¿no? Al decir la palabra imagina, tú ya estás saltando todo lo que es, todas las creencias de esa persona. Entonces, sí, hay bastantes formas de hablar, de hablar. Angie, es mi sonrisa, Angie. Los live por aquí ya no serán a las 10:30 m. Hola Rosario, no, estoy probando diferentes horas. Estuve probando en la mañana, pero la audiencia no fue muy buena, así que en la noche creo que es lo mejor. Muchas gracias, muy bueno el directo. Un saludo, un saludo. Así no. ¿Cómo quieres la sonrisa, Angie? Vale, pues este live ya duró creo que 1 hora y media más o menos. Voy a ver si lo puedo dividir en unas tres partes para que lo puedan ver en YouTube. Lamentablemente en YouTube grabé con la cámara de la computadora y no tiene una muy buena calidad, pero se ven chiquito. Entonces va a estar bien, además de que me escuchan mejor por el micrófono.
Muchas gracias por la info, nuevo sub, excelente. Vamos empezando. De hecho, considero que es el mejor ahorita, que casi no tengo suscriptores, porque muy poca gente va a saber sobre esto. Mel, en YouTube estoy como Canguru igual y Mindhacks creo. Si te metes a mi perfil de TikTok, puedes entrar a mi canal. O sea, estar pendiente, me interesa toda tu información. Gracias, Río. Un abrazo, un abrazo igualmente. Entonces vamos a dar por terminado la sesión de hoy. Cualquier duda que tengas, cualquier problema en tu vida que quieras solucionar y crees que yo pueda darte la respuesta de alguna forma, me puedes contactar por Instagram. Siéntete libre de volver a ver este video por YouTube. Y un placer haber compartido toda esta información con ustedes. Nos vemos mañana, probablemente 7:30, probablemente 8 de la noche, hora México. Hasta luego.